Medito en el poder de esta palabra y cuán real es. A veces se nos hace difícil creer que Dios puede. En el pueblo de Dios pentecostal, muy poca gente tiene duda de que Dios pueda. La mayoría creemos que Él puede. Pero la duda no está en el dudar de que Él puede, sino de que Él quiere. Aleluya. Yo tengo buenas noticias. Dios no solamente puede, Él quiere sanar. Aleluya. Gloria a Dios. Él quiere. El Señor se compadece. El Señor nos ama. El Señor nos quiere ver bien en el interior y el exterior. Yo lo creo. Gloria a Dios. Y si nosotros nos atrevemos a abrazar nuestra herencia, lo que Dios nos ha dejado, el tesoro que nos ha dado, vamos a disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado como herencia. Amén. Oh, gloria a Dios. El Señor nos habló de una parábola de un hijo pródigo. Ustedes conocen la parábola del hijo pródigo. No vamos a hablar ni estudiar esa parábola, pero quiero hacer un breve comentario. Conocemos bien lo que ocurrió con este joven, que en realidad es una parábola, es una ilustración, pero tiene un mensaje poderoso. Y el Señor no solamente quiere que nos enfoquemos en el hijo pródigo, sino en el hermano del hijo pródigo, que cuando ese hijo descarriado viene a reconciliarse, ese hermano que representa al cristiano que nunca se descarría y está fiel ahí sirviendo a Dios, ese hombre viene a quejarse de que el Padre, que Dios venga a desbordarse, dándole bendición, vistiéndolo con mejor vestidura, con prenda, con esto, con lo otro, dándole un banquete, matando el becerro gordo para recibir a ese que desperdició lo que era la herencia que el Padre le había dado. Y hay muchos a veces en el pueblo de Dios que también tienen celos de que el Señor venga y restaure y levante a uno que haya estado perdido en el mundo. El Señor viene, lo restaura, lo reconcilia y lo reviste de poder y le da más bendición. Y luego el que está adentro, en vez de gozarse, le puede dar celo también. Y ese que estaba adentro se quejaba y decía: wow, yo he estado contigo siempre, y a este que estaba perdido y desperdició todo tu dinero, tú le has matado el becerro gordo, y a mí ni siquiera un cabrito me has dado para compartirlo con mis amigos. ¿Y qué le dijo el padre? Hijo, todo lo mío es tuyo. Eso es. He estado ahí siempre para ti. Si tú querías un cabrito o un becerro gordo, lo hubiese podido disfrutar hace años. Alabado sea. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que tenemos en la mano el becerro gordo? Velo ahí, gloria a Dios. La palabra. Amén. Las promesas de Dios. Amén. Y luego decimos: ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué aquel que tenía esto, que vino de donde lo otro, que vino de aquel pantano de allá de las tinieblas? ¿Y por qué este tiene milagros, tiene prodigios, tiene bendiciones, y Dios le da, y Dios le hace esto y lo otro? Y el Señor dice: pero todo lo mío es tuyo. Lo mismo que recibe el otro, te lo doy a ti. Yo no hago acepción de personas. Amén. Dios no hace acepción de personas. Amén. Pero hay un problema. No todos amamos a Dios igualmente. No todos nos acercamos igualmente. Si este púlpito fuera un montón de leñas y lo encendemos en llamas y hacemos una fogata, ¿quién siente más calor?
el que esté más cerca. Y el que está más lejos puede sentir algo del calor, pero no tanto como el que esté más cerca. El calor está, el fuego aquí está disponible para todo el que quiera acercarse. Pero el fuego no te va a caer atrás a ti. Tú debes caerle atrás al fuego. Gloria a Dios. Y si queremos ver la gloria de Dios, Jehová, a ver, yo creo que este es el tercer miércoles que voy a citar esta cita, pero perdónenme los hermanos. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Primero yo tengo que acercarme como hijo de Dios, es mi deber, esa es mi responsabilidad, y luego la promesa se va a cumplir. Jehová viene y se acerca. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar en la materia que nos toca esta noche, y nos toca continuar con el estudio de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia. Sabemos que tú estás aquí, Señor, y pedimos, Señor, tu gracia, tu poder, tu favor, tu unción, enseñándonos todas las cosas que debemos aprender para edificación de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a empezar desde el versículo 16, que fue donde quedamos la semana pasada. Colosenses 2:16, leeremos hasta el final. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. ¿Cuánto da gracias a Dios por la palabra? Si ustedes recordarán, en esta epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, está atacando la influencia de falsas enseñanzas de los que eran judaizantes, que querían infiltrarse en la iglesia de Colosas, y especialmente los que eran gnósticos, quienes se consideraban poseedores de un conocimiento especial, dueños de una visión, de una sabiduría oculta. Un grupo de predicadores o maestros de los cuales hay que tener cuidado en estos tiempos y en todo tiempo. Por eso esta escritura es para nosotros hoy también. No podemos nosotros caer en el engaño y ser influenciados por doctrinas, enseñanzas, palabras persuasivas, que ya hablamos de ese tema, donde personas utilizan diferentes medios de manipulación para controlar a una audiencia. Ahora, continuando con lo que veníamos leyendo en el capítulo 2, esta palabra donde dice por tanto, él está diciendo, debido a todo lo que hemos venido diciendo, debido a la obra que Cristo ha hecho por nosotros, ya que en Él está
toda la plenitud de la deidad, ya que nosotros estamos todos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, ya que fuimos circuncidados, no con circuncisión de mano, ya que fuimos sepultados con él en el bautismo. Y sigue diciendo todo lo demás. Debido a esto, nadie te puede juzgar, amado hermano, nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Cuando alguien quiere decirte que es pecado comer ciertos alimentos, o que es pecado el no guardar el día de reposo o algún otro día especial, ha salido de la gracia y ha entrado en rudimentos religiosos. Amén. O sea que creo que hoy en día es difícil hallar entre nosotros. Obviamente hay otras sectas, hay otras religiones, ellos pueden creer como crean. No somos parte de esas congregaciones, pero entre nosotros no puede surgir una creencia o doctrina similar, porque quizás no va a surgir con exactamente lo que dice aquí, pero puede ser algo parecido. Entonces debemos tener cuidado. Gracias, hermano. Amén. Hermano. Perdón, aquí primero, sí. Los otros días, cuando estaba en Semana Santa, o no estábamos en Semana Santa, estábamos ahí en una clase que había en la escuela dominical, y estaban hablando de eso, de gusto, de que no le comemos carne, que para qué, que nosotros comemos todo, que no comemos. Yo dije, cuando no haya no se come, pero si hay, no lo comemos. Y dice, una hermana dijo, pero si todo ellos no tiene carne, ¿por qué sería algo? Y yo, ay, tú estás en Roma todavía, le dije. O sea, todavía en la conciencia de algunas personas le molesta el comer ciertas cosas ciertos días porque todavía tienen en su corazón esa sensibilidad que no es necesario que la tengan. Y el Espíritu Santo es el que le va enseñando a la persona a ir liberándose de esas cosas. Amén. Que la Biblia también habla, especifica, aparte de que hay personas que son débiles en la fe. Entonces todavía tienen problemas con ese asunto de alimentos y ciertas cosas que ellos creen que están en pecado. Por eso Pablo le dice también que se armó un problema, creo que en Corintio, por eso, porque uno juzgaba que no se comiera tal cosa, otro juzgaba de los sacrificados a los ídolos, ese es el problema. Entonces ahí Pablo le dice a otros que él le recomienda a los que están fuertes, que saben que eso no es pecado, le dice que tengan cuidado por ellos porque son débiles en la fe también. Que no ofendamos al débil en la fe. Eso es un principio espiritual. La hermana Contreras. No sé qué clara es muy vieja que yo. Para que algún huevo no vaya con su Sí. Amén. porque si, por ejemplo, un cristiano coge el vicio de beber vino, es peligroso. Claro, Si también se pone a beber ron, claro que sí. ahí tenemos que juzgarlo. Sí. O enseñarle. Exactamente. Esas dos cosas. El vino dice que trae disensión, ¿verdad? Amén. Y el ron se vuelve loco. Claro que sí. Uno nuevo dice que no jueguen en comida ni en bebida, digo, pues entonces voy ahora a beber vino. Yo el vino me dé la gana, y yo el ron me dé la gana y nadie me viene. Muy buena sugerencia porque estábamos hablando de comida y faltó tocar lo que es bebida y debemos de ser sabios en cómo aplicamos esta palabra y no llevarlo al extremismo donde uno dice, oh, venga todo sin ser comedido y venga todo lo que quiera venir de la carne. No, la Biblia nos dice claramente que los borrachos no entran, así que
lo primero que una persona debe hacer es cerrar las puertas a la tentación. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución es que hay engaño, es un engaño de la carne y del mundo, etcétera. Gloria a Dios. Amén. Yo creo que el problema de Pablo, no el problema, sino la reprensión que Pablo le hace a estas personas, yo no creo exactamente que sea por la carne, sino que la otra persona le quieran imponer a ellos y decirle que es pecado. Yo creo que el problema es que ellos querían imponerle eso como pecado. Lo que sucede, o sea, yo le puedo decir a alguien, darle un consejo de algo, pero yo no lo puedo privar de hacer eso. Entonces yo decirle, eso es pecado. O sea, estoy cometiendo una gran falta. Yo puedo aconsejar a una persona puede aconsejarme a mí, pero esa persona no me puede privar de mi libertad y decirme que lo que yo estoy haciendo es pecado cuando delante de Dios no lo es. Amén. Entonces, ese Muy buen punto, amén. Gloria a Dios, porque ese es el problema, en sí, eso es lo que estaban haciendo estas personas cuando juzgaban a los creyentes de Colosas. Querían que a través de ese juicio religioso dominar a ese pueblo, controlarlo, de tal manera que se sometieran a lo que ellos decían. Pues está bien, vamos a tener que guardar esto y hacer aquello y hacer lo otro, aunque en el Evangelio eso no funciona. Gloria al Señor, no es parte del mensaje de salvación. Gloria a Jesús. Entonces, muy buen comentario de cada persona que ha hablado. Dice aquí, todo lo cual, es decir, estas cosas que son de la ley, porque hay cosas que ellos la tomaron de la ley, hay otras que se la inventaron en su cabeza, pero todo lo cual, dice aquí, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Yo no sé cuántos se recuerdan cuando hablábamos aquí y enseñábamos acerca de la hermenéutica, que es, ¿quién recuerda lo que significa hermenéutica? Interpretar la palabra. Exacto, la interpretación de las escrituras. Es decir, que cuando hacemos estudio de interpretación es necesario ser dirigido por el Espíritu Santo, porque esto con intelecto mental no funciona, porque vamos luego a querer interpretar la palabra de acuerdo a interpretación privada. Y dice la Biblia que ninguna escritura no tiene interpretación privada, o sea, hay una interpretación y es la que Dios da. Amén. Ella misma se interpreta. Entonces, cuando hablábamos de interpretación, enseñábamos que en la Biblia hay diferentes tipos de palabras o lenguaje figurados. Y una de las cosas que el Espíritu Santo utilizó en el Antiguo Testamento era la tipología. Hay tipos en la Biblia que son una sombra de lo que es la esencia o la sustancia en el Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento. Ejemplo de un tipo. Recuerda que cuando hablo de tipo, estoy utilizando una palabra del simbolismo que usa el Espíritu de Dios en las Escrituras para velar, esconder algo acerca de una profecía, acerca de lo que va a venir en el Nuevo Testamento, específicamente acerca de Cristo. Cuando vemos el caso de la historia de José, José es tipo de ¿quién? Cuando usted estudia su vida, usted va a ver mucha similitud entre eventos que ocurrieron en la vida de José y en la vida de Cristo. Cuando Abraham fue probado en el monte y Dios le dice, no extiendas tu mano contra tu hijo. ¿Qué hizo Dios? ¿Proveyó qué? Un cordero. ¿De quién es tipo ese cordero? De Cristo Jesús. Incluso el mismo proceso de Abraham es una tipología del padre y el hijo. Abraham es el padre y va y ofrece a su hijo
El Padre Celestial ofreció a su Hijo Jesús por nosotros en holocausto, que es la cruz. Ven que hay una conexión y eso es un estudio para otro tiempo, pero todas esas cosas eran sombras. En la ley hubieron mandamientos que eran sombras de una sustancia, de una verdad, de un misterio que sería revelado en el nuevo pacto. Quizá alguien pregunte, ¿qué tiene que ver? ¿Qué sombra hay? ¿Qué tipología hay en los alimentos? ¿Cómo es que habían alimentos limpios y alimentos inmundos? ¿Por qué el cerdo era inmundo? En la ley de Moisés era inmundo. El comer esa carne era inmunda. No la toques, no la comas, o es pecado. En el antiguo pacto. En el nuevo no. ¿Estamos claros? Amén. Ok. Amén. Porque hay religiones que creen que es pecado. Hermano, ¿Qué Un momentito, sí. que eso es lo que predican ellos. Entonces, ¿por qué? Bueno, si usted por encima lee el mandamiento, usted y yo, no vamos a entender. Realmente no tenemos respuesta total. Pero algunos comentaristas dicen que la comida limpia y la que era inmunda representaban dos pueblos. La que era inmunda representaba a los gentiles, mientras que la limpia representaba el pueblo judío. Pero cuando Cristo vino y limpió todos los alimentos, Él quitó la división que había entre gentiles y judíos, y ahora todos somos uno en Cristo. Por eso ahora no hay diferencia entre judío y gentil. Para Dios todos somos iguales. Todo el que cree en Cristo es salvo. Y ahora los gentiles que no éramos parte, no teníamos los beneficios del pacto de Abraham, tú y yo somos pueblo y somos herederos de ese pacto. Cuando Dios le dijo a Abraham, yo bendeciré a los que te bendijeren y voy a maldecir a los que te maldijeren. Y de una vez sabemos de por sí que la descendencia de Abraham recibe esa bendición. Eso ahora en el nuevo pacto, eso no es solamente para los judíos. La iglesia es la número uno que recibe esa promesa. Somos bendecidos en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No le conviene a nadie maldecir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque recibe maldición. Hay personas atacando la iglesia. Es verdad que ocurren cosas que dentro de lo que se llama el cristianismo, porque una cosa es el mundo del cristianismo y otra cosa es la iglesia de Cristo. Amén. En el mundo el cristianismo abarca todo el mundo, católico, protestante y sectas de todo tipo. Para ellos, porque ellos no saben distinguir. Y estamos en la dispensación, ¿no? Del cristianismo. En el mundo, meten a todo el mundo ahí, pero en la palabra de Dios, la iglesia de Cristo es una sola. Amén. No se puede mezclar, el mundo mezcla a quien quiera, pero delante de Dios no estamos mezclados. Claro. Entonces, como delante de los del mundo, todo el mundo está mezclado, cuando alguien por allá, en alguna iglesia rara o secta extraña, hace algo, culpan a todo el pueblo. Ayer en la mañana leí el periódico, cuando abro las noticias en el New York Post, y una vez salen, el pastor fulano de tal, de la mega iglesia tal, no abrió las puertas para las víctimas del huracán Harvey. El mundo entero le cayó encima. Y déjeme decirle algo, que yo no defiendo la doctrina o forma de ser de ese ministerio, pero tampoco no vamos a entrar en eso, de juzgar y hacer otras cosas. Cada quien sabe cuáles son los problemas de ciertos predicadores y usted ore solamente y pida misericordia. Amén. Cuando yo lo vi me sentí mal, digo, ¿cómo va a ser? De una vez uno cree que lo que se está diciendo está investigado, bien investigado el asunto. ¿Sí o no?
Al final del día se descubrió que no fue que no dejaron entrar a las víctimas del huracán en ese local, sino que aunque por fuera se veía que estaba accesible el edificio, por dentro estaba inundado de agua, no podían tener gente ahí dentro. Y salieron las fotos, en el internet está todo eso comprobado, CNN dio el reportaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya el daño está hecho. Ya, delante del mundo, ellos no van a atacar a fulano de tal iglesia tal. No, los cristianos, mira cómo están. Porque, lamentablemente, el diablo va a utilizar cualquier cosa que pueda utilizar para atacar a todo el pueblo de Dios. Y tú y yo tenemos que estar listos para mostrar defensa del Evangelio, no dejarnos engañar de la desinformación que hay en el mundo. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, dice aquí que el cuerpo es de ¿quién? De Cristo. Es decir, no hay aquí una figura suprema en la tierra a quien damos cuenta. Aquí no hay, en esto del Evangelio, aquí no hay papa, ni arzobispo, ni obispo, ni presidente de concilio. Aquí no hay nadie que pueda venir a enseñorearse de la grey. Oiga bien, nadie, a mí, cuando vienen gente en autoridad dentro del concilio, lo respetamos y nos sometemos dentro de los parámetros de la palabra. Pero la Biblia le habla a los líderes y pastores y dice, no se enseñoreen de la grey. Esa es palabra de Dios. El Señor de tu vida es Cristo, no un hombre. Nadie te puede a ti obligar, como decía nuestro hermano Kevin, imponer. Y claro, aquí estamos hablando de imponer cosas que no están en la Biblia. Pero aún las cosas que están en la Biblia, nuestro trabajo es que enseñar, instruir y reprender con amor. That's it. No podemos obligar a nadie, ni decirle, esta es la orden y si no, ya ustedes saben. ¿Por qué? Porque podemos entrar en un territorio peligroso. Hay un territorio peligroso cuando alguien se enseñorea de una grey. Esta grey puede idolatrar al líder. Y si el líder no es espiritual y cae en error, ese líder puede manipular a un pueblo y llevarle a un daño espiritual terrible. Amén. Si no, mire el caso de David Koresh en Waco, Texas, en el 93. Dice la palabra 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí estamos volviendo a lo que decíamos, nadie te puede privar o imponer nada, y al imponer su doctrina falsa en tu vida, viene y te prohíbe o te cierra las puertas a tu recompensa, a tu bendición, a tu herencia en el Señor. Y hay personas que voluntariamente, con una falsa humildad, terminan adorando a ángeles. Hay en este tiempo personas adorando a ovnis, extraterrestres. ¿Sabía eso? Son gentes que quieren ir y alcanzar un plano superior, un plano más allá de lo material, de la materia. Y este es el problema del gnosticismo. El gnosticismo considera que la materia es inferior y debe ser desechada o ignorada. Y hay otras sectas que han llegado a un extremismo donde han llevado a la gente a cometer suicidio buscando deshacerse del cuerpo. Hubo una secta que cuando pasó el cometa Hale-Bopp, todos los seguidores de esa secta rentaron un lugar como un resort donde ellos todos se suicidaron y tomaron un veneno especial para morir a la misma vez
cuando pasara el cometa, ellos esperaban que al deshacerse del cuerpo, su espíritu se iba a montar y iba a volar en el cometa. Eso ocurrió aquí, en California. Volando bajo. Se fue sin Cristo. En vez de volar para el cometa, hermano, Volan al pero infierno. es bueno, suena gracioso, pero no es gracioso. Porque yo quiero que usted se imagine esas almas abriendo los ojos en el infierno. Es una tragedia. Es algo doloroso. Escúchame, Jesús, pero eso es tipología de Satanás. Satanás lo mete en ese ciclo vicioso para que ellos entren, y cuando ellos entren, ciegamente caen en su garra. Así es. Sino que también yo leí algo de los gnósticos. Los gnósticos llegaron también, fueron los que llegaron a entrar la herejía de que Jesucristo no vino en carne, porque ellos decían que eso fue lo que Juan reprendió después, en primera de Juan y segunda, porque eso empezó cuando Pablo después siguió abarcándose, y después Juan en primera, segunda y tercera de Juan tuvo que salir a la defensa, porque la herejía se puso tan terrible que ellos llegaron a decir que la carne era muy pecaminosa para que Jesucristo viniera en carne. Por eso que viene. Hay mucha gente que no cree en el Evangelio porque no pueden creer que Dios se humanice y se encarne, y en verdad para Dios nada es imposible, y esto es solamente una demostración de la misericordia, del amor y la gracia de Dios sobre nosotros. Amén. Dice aquí: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Ahí está el problema. Aleluya. Esa curiosidad de ver el mundo espiritual y de probar el mundo espiritual es muy peligrosa, porque hay mucha gente que ha caído en el ocultismo. Hay mucha gente que son satanistas hoy porque fueron seducidos por un deseo de probar el poder espiritual y de conocer el mundo del espíritu. Y yo estoy viendo que hay en el ambiente espiritual de este país una opresión terrible. Veía ayer en las noticias, en el canal 12 del cable, como en el upstate, aquí en el área del Hudson Valley de New York, la religión Wicca, que es brujería de magia blanca, está muy popular y abarcando ese territorio. Hay como un avivamiento en el mundo del ocultismo en estos tiempos, y tú y yo necesitamos estar alerta y pedirle a Dios misericordia, pedirle a Dios que la iglesia tome su lugar para llevar el evangelio a esta gente que quiere poder, quieren conocer más allá de lo que hay en lo natural, y realmente nada de esto llena al hombre. Lo único que llena al ser humano es que la precipite en su corazón. Gloria a Dios. Pero necesitamos hacer el papel, el trabajo que nos toca hacer de predicar el evangelio. Vanamente hinchado es que inflado de orgullo por su propia mente carnal. Gente que cree que sabe y que conoce a Dios y que tienen sabiduría y que conocen los misterios del universo. Hay gente con esa mente hinchada que creen que saben más que otros. Y esto es lo que provoca la caída. Amén. El envanecimiento. Esta gente estaban engañados, pero ¿qué tal de tú y de ti y de mí? Tú y yo, gracias a Dios, estamos en la verdad, pero aún nosotros debemos evitar el que nuestra mente se hinche y cree, después de haber estudiado tanto la Biblia, nuestra mente se vuelva carnal y nos creamos más sabios que los demás. Aquí el que sabe es Cristo. Gloria al Señor. Y que ellos dicen, no haciéndose de la cabeza, con C mayúscula. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo Jesús. No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo es la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
este cuerpo que somos tú y yo, cada miembro unido a los ligamentos, uno a otro, hermano, aquí no hay lobo solitario, aquí no hay llanero solitario, aquí hay que estar pegados unos con otros, somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, unidos unos con otros. Usted no ve un cuerpo donde nada más crece una pierna y el resto del cuerpo se queda pequeño. Todo va creciendo a la medida, a la par. Todo el que es parte del cuerpo de Cristo recibe de ese crecimiento y madurez que da Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Recuerde que para interpretar un versículo nunca lo debes divorciar de lo que viene diciendo antes y lo que dice después. ¿De qué ha venido hablando el apóstol? ¿Cuáles eran los rudimentos del mundo que se le estaban imponiendo a los creyentes de Colosas? De la ley. Ok, pero la ley no es rudimento del mundo directamente. Es verdad que se le enseñaban cosas de la ley, pero no solamente eso se enseñaba. ¿Qué más? Dice el versículo 16. Ok. Dice que no le hable de comida, ni de bebida, ni de luna nueva, ni de día de reposo. Ok, entonces, aparte de eso, recordemos que habían creencias extrañas, gnósticas, que no son rudimentos de la palabra, son rudimentos del mundo. Prohibiciones que no vienen ni están escritas en la palabra de Dios. Ya ellos le estaban imponiendo prohibiciones de cosas que eran carnales, que no tenían que ver con lo que Dios había dicho. ¿Quién me puede leer el versículo 8? Colosenses. Eso yo de tradiciones de hombre. ¿Qué dice el 8? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces los rudimentos del mundo eran filosofías huecas y sutilezas que utilizaban para imponer rudimentos del mundo, de lo que a ellos le venía a la mente. Y entonces vemos que no estaba limitado a querer imponer cosas de la ley, porque aquí dice, ¿cómo es que si ustedes han muerto con Cristo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques? Aquí entonces tiene Pablo una clasificación, 3 clasificaciones de lo que esta gente le prohibían al pueblo de Dios. Prohibiciones como no manejes. No manejar es el no tomar a la mano o el no participar de ello. Algunos creen que se podía referir al matrimonio y a otras cosas. Sabía que hay una parte donde Pablo condena una enseñanza que prohibía el casarse. Sí, y eso yo no entiendo cómo, cuando eso ya estaba ahí en el Nuevo Testamento, escrito siglos antes de nacer la Iglesia Católica, no sé cómo vino la prohibición del casamiento para los sacerdotes. Una diablura que el diablo los envolvió, y vemos el resultado de el prohibir el matrimonio y decir, eso es un rudimento, un principio mundano satánico que no viene de Dios. Amén. La Biblia dice que cada hombre tenga su mujer y cada mujer su mujer. Es la palabra de Dios, amén. Bueno, que el hombre esté solo. Amén. También en los rudimentos del mundo dicen, ni gustes, ni gustes. Bueno, aquí obviamente está hablando de que no prueben ciertos alimentos. Ya ahí no se limita a manejar cosas o personas, etcétera. Se refiere ahora a que prohíben ciertos alimentos. Pero también dice, ni aún toques.
En otras palabras, hubieron rudimentos donde le decían a la persona, no toque esto, ni toque aquello, ni toque lo otro. Eso es pecado. Si tú tocas esto o aquello, te contaminas espiritualmente. O sea que la prohibición era tan estricta. Los muertos. Es verdad que había leyes de que no se podía tocar en el Antiguo Testamento, estaba hablando, no se podía tocar al muerto, al difunto, pero en el Nuevo Pacto no, eso no existe, no hay problema, paz. Claro que estamos hablando de que si a usted se le muere un familiar, hay una persona en luto, ¿qué le importa? Tiene dolor y va y toca, ¿verdad? Pero en el Antiguo Pacto no se podía. ¿Ah? Sí, claro que sí. Entonces dice aquí que ellos prohibían aún el tocar ciertas cosas. Hermanos, no podemos nosotros caer en este tipo de trampa. De falacia. La Biblia es clara, el Evangelio es claro, no hay que añadirle. Y este es el problema, que mucha gente le quiere añadir a la palabra. Y luego entonces terminamos en un peligro de salirnos de la gracia de Dios. Porque hay personas que cuando oyen la expresión cayó de la gracia, piensan, ¿por qué cayó el pecado? Pero cuando Pablo utiliza eso, no solamente se puede aplicar de esa manera. Pablo lo utilizó cuando hablaba a los Gálatas, porque ellos, habiendo comenzado por la gracia, querían ahora terminar por la ley. Y al coger la ley y aplicarla al Evangelio para salvación, dice, ustedes han caído de la gracia. Porque ahora ya no están dependiendo del sacrificio de Cristo para llegar al cielo. Ahora quieren incorporar leyes que ya no están vigentes en el nuevo pacto, y que todo el que anda en el Espíritu obedece todo lo que está en el antiguo pacto. Amén. Ya. Todo el que anda en el Espíritu ya está en obediencia a los 10 mandamientos. Sí, no lo dude. Hoy el día de reposo. El día de reposo, ya explicamos, es una sombra también de lo que habla el nuevo pacto, que es el reposo espiritual que nos da Cristo. El creyente en Cristo Jesús está en reposo todos los días. Amén. Que Cristo mismo es reposo. Él es el amén. Entonces, amados, necesitamos estar conscientes de que si usted quiere agradar a Dios, si queremos tener victoria en este evangelio que Dios nos ha dado, aquí esto es cuestión de ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu, dice la Biblia, te guiará a toda verdad. Te enseñará la palabra y te va a instruir y te dirá qué tienes que hacer. Yo digo que mira, vamos a decir los adventistas, ellos van a el sábado, pero Jesús, a quien ellos adoran a Jesús, pero como que están tan errados, tan ciegos, porque Jesús hacía milagros los sábados. ¿Qué le decían los fariseos? Pero tú estás contradiciendo nuestra ley. Tú estás sanando gente en día de reposo. ¿Y qué le decía Jesús? Ustedes, grupo de fariseos, ustedes no desamarran sus asnos, Su buey. y lo llevan a beber agua o lo llevan a comer en día de reposo. Y este que hijo de Abraham, que tenía tantos años. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice aquí que ellos decían, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de quién? De hombre. Mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Era un evangelio, un evangelio falso, vamos a decir, donde estaban enfocados en lo terrenal, porque su mente era terrenal, carnal. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Las prohibiciones que ellos ponían tenían reputación, tenían buena fama delante de ellos.
de que en verdad ellos eran espirituales, de que eran consagrados, porque estaban imponiendo al pueblo una lista de mandamientos que consagraban al pueblo a la doctrina de ellos. Tenían cierta reputación, dice, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ellos, al querer ser espirituales, como les dije, menospreciaban la materia, el cuerpo natural. ¿Y qué hacían? Practicaban lo que se llama ascetismo. El ascetismo, ¿quién me lo puede explicar? Que se maltrataban por la piel, se daban golpes, empezaban a hincarse, de hacer sacrificio hincado, mutilación, tortura del cuerpo. Eran masoquistas, eran personas que le gustaba, aunque doliera, le gustaba darse, porque con esto ellos creían: yo voy a someter la carne, voy a dominar el cuerpo, voy a destruir los deseos pecaminosos que están en este cuerpo, voy a lograr controlar. Hermano, tú y yo, gracias a Dios, yo creo que nadie aquí practica eso, ¿verdad que no? No hay nadie dándose con una correa en la espalda, ¿verdad que no? Pero hay creyentes que dicen: me voy a meter en 3 días de ayuno sin comer nada para ver si de esta manera elimino este deseo pecaminoso que me molesta. Eso no es bíblico. El ayuno es de Dios y es necesario practicarlo y hay que llevarlo a cabo. Pero no te dice la Biblia: métete en ayuno para que domine los deseos de la carne en el ayuno. La Biblia, cuando nos lleva al ayuno, en Isaías 58, nos muestra que el ayuno es para servicio, es para libertar cautivos, para romper cadenas, para interceder, es para hacer guerra espiritual. El ayuno es para acercarnos más a Dios. Oiga bien, porque el testimonio de lo que ocurrió en el ayuno de Daniel, lo que ocurre en el ayuno de Jesús, 40 días y 40 noches, un ayuno indicado por Dios, no para tú y yo imitar, sino aprender de lo que, la experiencia del maestro, la experiencia de Moisés, cuando estuvo en ese ayuno. Todo era dirigido por el Espíritu, no salía de la mente de ellos para decir: yo voy a controlar mi cuerpo. Hermano, cuando alguien quiere controlar su cuerpo con métodos naturales, carnales, sale siempre derrotado. Aleluya. El único que te da poder para dominar la carne se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ahora bien, el ayuno no lo dejes de practicar, porque hay gente hoy en día que, hermano, hay iglesias que se atreven a hablar en contra del ayuno, no que no lo practican, hasta hablan en contra del ayuno y creen que ya no es necesario, como si fuera algo de la ley. No, hermano, eso es para todos los tiempos. Y el ayuno tiene su lugar en la iglesia, en la vida del creyente, tiene su momento especial y es necesario hacerlo. La evidencia número 1 de que el ayuno está vigente hoy: Jesús dijo: cuando ayunen. Oye bien, ¿qué está diciendo con eso? Se da por sentado que tienen que ayunar siempre. Cuando ayunen, no demuden su rostro, pero ayunen, es lo que quiere decir, ¿verdad? Hay que seguir ayunando y orando y buscando el rostro de Dios. El punto principal de este versículo es que si queremos luchar contra los apetitos de la carne, ninguna tortura física, el arrodillarse en un guayo, o el caminar de rodilla hasta el templo, o hacer lo que usted quiera, todo ese tipo de cosas de tortura y maltrato, nada de esto tiene poder contra el pecado, contra la concupiscencia y la lascivia. Si queremos poder para vencer, necesitamos creer en la palabra, rendirnos al Espíritu de Dios. Oh, gloria a Dios. Anteriormente se predicaba mucho en los tiempos antiguos que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo.
Eso es verdad. Y hay personas que no se lo han enseñado, no lo entienden, hermano. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, que la vida para nosotros en este mundo es como usted está explicando, una vida de consagración. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué Amén. pasa? El mundo va a seguir haciendo lo que está haciendo, las noticias van a seguir, pero nosotros no vamos a estar pendientes al mundo, nosotros somos un mundo diferente. Amén, amén. Oye, entonces, nosotros explicamos la senda antigua, el evangelio de la senda antigua, lo han sacado y hay que entrarlo otra vez. Oye, hay muchas personas que quieren traer el mundo para la iglesia. Y nosotros no somos de este mundo. Somos un mundo separado. Amén, somos Tenemos un que mundo- estar en oración, consagración, en ayuno. ¿Por qué? Porque el enemigo, el príncipe de este mundo, Satanás, tiene control al mundo, pero no a nosotros. Entonces a nosotros él nos odia. ¿Usted me entiende? Claro Porque que sí. nosotros queremos traer a la gente del mundo para este mundo. Fíjese cómo es. Y es una lucha que tenemos. Ahora yo quiero explicar algo que se conviertan en este mundo. yo el propósito de esta enseñanza es que no solamente pensemos que los rudimentos del mundo es traer el pecado del mundo a la iglesia, sino que a veces un rudimento del mundo es el yo imponer como ley algo que no está en la palabra. Esa es la enseñanza de esta noche. Que si yo también vengo y pongo una regla, y le voy a poner un ejemplo. Cada iglesia tiene sus reglas eclesiásticas que hay que respetar. Pero no podemos confundir reglas de una congregación o un templo con evangelio y doctrina bíblica. Esas son normas. Entonces en algunos templos hay una norma que si yo voy ahí debo someterme. Y hay templos donde la norma es los varones van en una fila y las hembras en otra. Así es. Y hay de ti, si te vas para la fila de la hembra, tú te vas a ganar una reprensión desde el púlpito. Te van a poner- ¿Por qué? Porque no estás sometiéndote a una norma de una congregación. Entonces, yo no puedo ir y traer violencia contra esa congregación e imponer mi voluntad. No, ya hay un orden. Yo no puedo ir a deshacer ese orden, pero si voy a esa congregación y es su pueblo lavado con la sangre de Cristo, ¿sabe qué yo voy a ir a hacer? Voy a ir a sentarme en la fila de los varones a alabar a Dios con gozo. Pero como siervo que está instruido en la palabra, yo sé que eso es una norma que debo respetar, pero no es mandamiento bíblico, y debo de tener separado una cosa de la otra y estar claro en el espíritu y en la palabra. Una cosa es lo que es doctrina y otra cosa es normas de hombres que son para dirigir a un pueblo como el pueblo quiera someterse. Y el tiempo se me ha ido y esta va a ser la última oportunidad porque se me fue la hora. Levanté la mano hace rato, hermano. Ok. Por favor, que me hace falta. Ustedes ya, y eso yo no coincidencia que Dios me haya traído. No, eso es lo que usted dijo, esa es la respuesta. Ya, amén. Ay, Padre. Amén. Luego, sí, amén. Rapidito, por favor. ¿Qué? ¿Usted quiere hablar? Sí, mire. Yo pude entender, como usted, porque usted habló de muchas cosas buenas. Mi tío me dijo a mí que me iba a comprar un vino para... Yo entiendo que el vino puede alegrar a la persona, puede quitar el aburrimiento. Entonces él me dice a mí, yo te voy a comprar un vino sin alcohol, me estuvo diciendo. Pude entender que si no compraba ese vino sin alcohol, si yo no me pasaba, pude entender que me iba a traer un poco de alegría al cuerpo y se me iba a quitar el aburrimiento. Otra cosa era, usted mencionó ahorita que los ayunos, yo pude entender que a través de los ayunos, los deseos de la carne se iban a ir con los ayunos. Por ejemplo, ayuno desde la mañana hasta las 11 de la noche. Estaba entendiendo que, porque todos nosotros nos dan deseo de pecar, y entendía que a través de los ayunos
la carne se va a poner floja y todo eso deseo de No, obligado se pone floja. todo ese deseo de querer Después de pecar, tantas horas. Yo entiendo. todo ese deseo de querer pecar se iban a ir. Otra cosa que usted habló, el sábado yo pude entender que, o sea, hay un hermano calventista que yo lo conozco, él me dice a mí que hay que guardar el sábado. Yo quiero que usted me diga a mí si hay que guardarlo o no, y quiero que me diga a mí si el vino me trae alegría o no me trae alegría, quita el aburrimiento o no quita el aburrimiento. Punto número 1. El vino sin alcohol es jugo de uva. Lo puede beber. Lo podemos tomar. Porque es jugo de uva. No, pero tú lo compras como jugo de uva. No, es jugo de uva. Si le llaman vino, allá ellos, pero es jugo de uva. ¿Ok? Entonces trae alegramiento, trae alegría. Barriga llena, corazón contento. Claro que te va a traer alegría. Trae alegría, sí. ¿Por qué? Porque Es un alimento. es un alimento. Todo alimento alegra. Sí. La alegría, O sea, que te no va, me embor- la alegría que te va a dar ese jugo no es la misma de la borrachera que te va. Recuerde que la borrachera quita el control mental y la Biblia nos dice que debemos estar sobrio, en control de nuestra mente, nunca perdiéndolo el control y la sobriedad. Amén. Punto número 2, el ayuno. Ya como expliqué, cuando una persona dura todo el tiempo ayunando para mantener la carne débil, mantiene el cuerpo débil, pero la concupiscencia está igualita. Lo que pasa es que como el cuerpo está débil, pues obviamente piensa que está dominando los apetitos carnales. Una vez que pruebe un chin de sopa, se despertó todo otra vez. Yo le voy a decir por experiencia personal, yo he visto que yo he estado, hermano, yo disfruto el ayuno porque yo entiendo ahora lo que es lo que Dios hace en el ayuno en mi vida. La palabra te revela y te enseña la importancia que tiene. Pero cuando nos falta conocimiento, mire, yo a veces al salir de un ayuno de 3 días, luego tenía una caída que era tan dura que yo decía, ¿para qué? Porque ayuné. Ay, santo. Fracaso, un fracaso espiritual terrible. Y a tropezones me enseñó Dios. No ponga la confianza en que tú hiciste 3 días de ayuno y luego sale y baja la guardia, el diablo te va a dar un knockout de una vez. Amén. ¿Por qué? Porque pusiste la confianza en una obra que hiciste y no en la gracia de Dios. Tú y yo estamos en pie por gracia, por misericordia, por el poder de Dios. Amén. ¿Cuál era la otra pregunta? Fueron 3 puntos. Bueno, otra cosa que... El sábado, ok, para del sábado. terminar, sí, para terminar, el sábado no es necesario guardarlo como ley. El que lo quiere guardar, dice en el libro de Romanos, no peca, y el que no lo guarda, no peca. El que guarda el sábado, para el Señor lo guarda. El que no lo guarda, para el Señor no lo guarda, y está bien delante de Dios también. Somos libres para hacer como queramos en Cristo, precisamente porque acabamos de leer donde dice que nadie nos puede juzgar en cuanto a días de reposo, porque era sombra de lo que había de venir. ¿Puedo trabajar sábado? Sí, porque tu sábado es Cristo. Tu día de reposo es el Señor. Yo diría que el Espíritu Santo es lo que repuye del pecado. Si andamos en el Espíritu Santo, lo buscamos, hermano. El Espíritu Santo nos habla. Yes. Pero dice, no te tires por ahí. Amén. Así es, hermano. Él nos guía a toda verdad. Amén. Vamos puesto de pie. El hermano Yamil tiene el último comentario. Me perdonan, creo que hay más manos, pero está bien, hermano, está bien, dígalo. Que yo considero que el asunto depende de la relación que uno tenga con Dios. Porque yo tomaba, yo no tomo. Yo andaba bebiendo y bailando, yo no bailo. Y a mí no me hace falta, yo dependo de Dios. Gloria a Dios. Depende del compromiso que usted tenga con Dios. Ahora, si usted es un cristiano que vive asustado, que usted está flojo, tiene que leer la palabra, tiene que venir a la iglesia. Y usted tiene que ser una persona, tiene que ser fiel a Dios. Porque los hermanos de la iglesia no me ven. Pero yo digo, yo no porque me vaya a ver un hermano de la iglesia, sino el compromiso que yo tengo con Dios y lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo yo puedo estar viviendo Romo si sé que ya yo pasé, yo soy libre? Yo no tengo que estar borracho o tipo contento. Mire, yo no bebo, yo no fumo. Yo cuando tengo un sitio que hay un ambiente de bebedera, yo no puedo estar y me pongo nervioso y me voy. Ese no es mi ambiente. Yo tengo que lo quiero mucho.
Me dice, pero ven para acá, siéntate con nosotros. Y yo no, que yo creo que no, que yo, te digo, no, que pasa que yo me voy, porque yo no bebo. Yo dejé eso hace mucho. Y entonces, yo le temo a Dios. Y también cuando tú estás relacionado con Dios, usted es una persona. Mire, yo no bailo, yo no voy a ningún lado. Yo soy raro, porque yo me entregué a Dios. Entonces, aquí dice, mire, cuando uno se entrega a Dios, dice aquí en el versículo 12, en la clase que está en el maestro para que Dios la sane. dice, sepultado con él en el bautismo, en el cual usted bautizado, resucitado mediante la fe. El poder de Dios que levantó de los muertos y a nosotros, estando muertos